Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Juan esta tarde. El libro de Juan. Juan capítulo 7. Y vamos a comenzar aquí con versículos 45. Es la página 934. 934. Juan capítulo 7. Comenzamos con versículo 45. Y vamos a leer hasta 49. Es la página 934. Amén. ¿Qué dice la palabra aquí? Comenzamos con versículo 45. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Amén. Terminamos de leer ahí. Nosotros aquí estamos siguiendo nuestro estudio en el libro de Juan y hemos llegado aquí. Hemos visto que Jesús estaba enseñando en el templo en este momento y los quienes le escucharon estaban preguntando si Él era el Cristo. Algunos pensaron que sí, algunos no. Algunos pensaron que Él no era el Cristo. Algunos pensaron que Él era profeta. Pero los sacerdotes y los fariseos seguían haciendo que la gente creyera que ellos no conocían a Dios y que no podían tener una relación tan cercana con Dios porque no conocían ni estudiaban la palabra de Dios. Pero yo estoy aquí para decirnos a nosotros algo. Cualquiera persona que tenga fe en Jesucristo y practique la justicia puede tener una relación con Dios tan cercana como la de cualquier pastor, cualquier líder espiritual o de cualquier gran hombre o cualquier gran mujer de la fe. Si ustedes quieren, pueden tener una relación tan cercana que tú quieres tener con Dios. Es la decisión de cada uno de nosotros. El único quien nos impide de estar cerca de Dios es nosotros mismos, ¿verdad? Es nosotros mismos. Tú puedes estar tan cerca de Dios como de cualquier persona aquí en esta tierra. Tú puedes conocer a Dios y conocer su palabra tanto como cualquier ser humano. Nosotros mismos debemos buscar la verdad, leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, buscar por nosotros mismos lo que dice la palabra. Y cuando lo hagas, Dios te va a mostrar grandes cosas y maravillosas en tu vida. Dios quiere que nosotros leemos, estudiemos la palabra de Dios. Dios quiere que guardemos su palabra en nuestro corazón. Así, seguimos leyendo aquí de versículos 50 hasta 51. ¿Qué dice la palabra? Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nicodemo era el fariseo que fue a ver a Jesús de noche en Juan capítulo 3. Y Jesús le dijo que Nicodemo tenía que nacer de nuevo.
Es decir, él tenía que poner su fe en Jesucristo y solamente en Jesucristo para salvar su alma. Eso es la única cosa que nos puede salvar, es tener fe en Jesucristo. De todos los fariseos, yo personalmente creo que Nicodemo recibió a Cristo como su Salvador. Aquí vemos a Nicodemo defendiendo a Jesús. Y él se puso de parte de Jesús. Y eso es lo que necesitamos más hoy. Una de las cosas que va a pelear contra las tinieblas es que nosotros abramos nuestra boca y hablemos de nuestra fe. Quedarnos callados, no decir nada, también puede ser malo. Nicodemo hizo lo correcto. Él ayudó a calmar la situación porque los fariseos y sacerdotes estaban listos para convencer a los alguaciles de que fueran a capturarle a Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de Jesús, cuando defendemos nuestra fe, cuando llevamos la cruz de Cristo, llevamos luz a un mundo que está en oscuridad. Y la luz siempre es más fuerte que las tinieblas. Es más fuerte de cualquier tinieblas que encontramos. La luz es más fuerte. Los fariseos pensaban que ningún profeta podría salir de Galilea. En los tiempos de Jesús había diferentes regiones en Israel. Lo más conocido eran Judea, Samaria y Galilea. Y Galilea estaba al norte de Israel, de su país. Y Samaria estaba en el medio. Y Judea estaba hacia el sur. En Judea estaban ciudades de Jerusalén, de Belén, Betania y Jericó. En Galilea habían ciudades que quizás no tan conocidas, pero había una ciudad muy importante porque allí es donde Jesús creció, que se llamaba Nazaret. Pero los fariseos y los principales sacerdotes se estaban perdiendo algunos detalles. Primero, ellos no recordaron o no sabían que Jesús no nació en Galilea. Jesús nació en Belén de Judea. Y la Biblia había profetizado que el Mesías iba a nacer en Belén. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento. Si ellos estudiaron su palabra, la palabra de Dios, si ellos supieron, ellos entendieron que Jesús era de Belén y que el Mesías iba a venir de Belén también. Hay otro detalle que Mateo nos cuenta en Mateo 2:23, que dice la palabra, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y aquí había otro detalle que los fariseos y los principales sacerdotes no entendieron. Mateo nos dice que los profetas habían hablado de que Cristo sería llamado Nazareno. Él sería llamado Nazareno. Eso quiere decir que él iba a vivir en Nazaret, una ciudad que estaba en Galilea. Entriste que estos líderes religiosos estuvieron tan cerca de Dios y aún así se les escaparon los detalles que eran más importantes para la salvación de su alma. Ellos estaban tan cerca a la verdad, pero nunca llegaron. No creyeron en Jesucristo, no creyeron en el Hijo de Dios, menos Nicodemo. Vamos a leer aquí de Juan, versículo 53 hasta el capítulo 8, versículo 1, que dice la palabra, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. Cada uno se fue a su casa, Jesús se fue al monte de los Olivos.
Aquí nosotros vemos una diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Yo les voy a decir lo que estoy diciendo. Uno se fue para su casa y el otro se fue al huerto, porque en el monte de Olivo había un huerto ahí. Y muchas veces Jesús se fue allá para orar. Y probablemente Él fue para orar. Uno probablemente se fue a su casa a dormir. El otro se fue a orar. Porque muy probablemente Jesús iba al monte de los olivos para orar. Y la Biblia nos dice que Él acostumbraba ir allí y pasar tiempo con Dios, con su Padre, en oración. Y aquí vemos una diferencia muy importante para nosotros también. También vemos un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer como cristianos. ¿Tú sabías que orar requiere esfuerzo? Orar requiere esfuerzo de nosotros, de parte de nosotros. Leer la Biblia requiere esfuerzo. Vivir la vida cristiana requiere esfuerzo. Ser santo requiere esfuerzo. A veces pensamos que cuando somos salvos la vida cristiana automáticamente se va a poner fácil. Pensamos que leer la Biblia va a ser fácil, que orar va a ser fácil, que sacar tiempo para venir a la iglesia va a ser fácil, que dejar el pecado va a ser fácil, que vivir para el Señor va a ser fácil, pero no es así. No es así. Nosotros tenemos que entender, Jesús dijo que si queremos seguirlo a Él, tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Llevar la cruz, lo que dice la palabra. Ahora yo nos pregunto a nosotros, ¿qué tiene de fácil cargar una cruz? No es fácil, ¿verdad? Nada. No es fácil. Nosotros todavía vivimos en esta misma carne. Todavía tenemos los mismos deseos que antes. Todavía tenemos las tentaciones en la vida. Y tenemos que hacer un esfuerzo para vivir para Dios. Es un esfuerzo. La vida cristiana no se va a vivir sola. Eso no es, a veces pensamos así, yo no sé cómo ustedes. Pero yo pensé cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, con el Espíritu Santo me ayude, pero Él no va a hacer todo. Él no va a hacer todo en mi vida. Él me ayude, Él me guía en mi vida, pero yo tengo también que hacer el esfuerzo para leer mi Biblia. A veces yo estoy cansado, ¿verdad? A veces yo quiero dormir. Yo tengo la misma carne como ustedes. Hay tentaciones en la vida. Tenemos que hacer un esfuerzo. La vida cristiana no se va a vivir sola. Se necesita esfuerzo sobrenatural para vivir la vida cristiana y eso es donde viene el Espíritu Santo para ayudarnos a nosotros. Y vamos a ver este ejemplo aquí de Jesucristo. Jesús estaba en el huerto la noche antes de ser entregado. Él llevó consigo a 3 discípulos. Si ustedes recuerdan la historia, Él llevó consigo Pedro, Jacobo y Juan. No en esta misma parte, pero estoy hablando antes de morir. Él se llevó consigo 3 discípulos y les pidió a ellos que oraron con Él. Y Jesús se apartó un poco y comenzó a orar. Y después regresó y encontró a los discípulos haciendo ¿qué? ¿Estaban orando? No, durmiendo. Ellos estaban durmiendo. Y le dijo a Pedro, ¿qué? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? ¿Una sola hora? Tú no puedes estar despierto por una sola hora para escuchar, para orar, ¿verdad? No pudiste quedarte despierto conmigo una hora y orar. Jesús se fue otra vez a orar.
Y cuando regresó, los encontró haciendo ¿qué? Durmiendo. Otra vez ellos estaban durmiendo y la Biblia dice que ellos ni siquiera sabían qué responderle cuando Él los despertó. Ellos no sabían qué decir. ¿Qué decimos? No tenían excusa, ¿verdad? Pero sus ojos estaban cargados de sueño. Jesús volvió a orar por tercera vez y cuando regresó los encontró durmiendo por tercera vez. Nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Es débil. Tenemos que hacer que nuestra carne haga lo que Dios quiere en vez de dejar que nuestra carne haga lo que le dé la gana. Ese es el ejemplo que tenemos aquí y las tentaciones no son iguales para todos. La carne de Pedro quería dormir, pero Dios quería que Pedro orara. Tenemos que hacer el esfuerzo de hacer lo correcto. Y eso significa luchar contra los deseos y las pasiones de nuestra carne aquí en esta tierra. Puede ser el sueño, ¿verdad? Puede ser una distracción. Puede ser un amigo. Puede ser una persona. Puede ser el celular. Puede ser cualquier cosa que nuestra carne quiera hacer y que nos aleje de hacer lo que Dios quiere. Pero nosotros necesitamos hacer el esfuerzo para quitar las distracciones y que nosotros tomamos tiempo a pasar con Dios. Y nosotros sabemos que en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar porque dice la palabra que va a abundar el pecado. Hay demasiadas cosas en este mundo que nos quieren distraer de Dios. Y por eso necesitamos arrepentirnos de eso. Necesitamos controlar nuestra carne. Necesitamos resistir la tentación y necesitamos hacer las cosas que agradan al Señor. Que tú no tengas ganas de leer la Biblia no significa que no debas leerla. Que no tengas ánimo para orar no significa que no debas orar. No debemos dejar de orar, no debemos dejar de leer la palabra. Necesitamos hacer el esfuerzo. Se necesita fuerza, se necesita esfuerzo, se necesita valor para cargar la cruz de Cristo. Pero Cristo dijo, toma tu cruz cada día, tómala cada día. Y no te pongas a mirar lo que está haciendo todo el mundo. No importa lo que están haciendo los demás, no sigues a la multitud, porque la multitud te puede llevar por el camino equivocado. Pero pastor, fulano no lee su Biblia, fulano no ora, fulano no diezma, fulano no es fiel, fulano no sale a visitar, fulano no le habla a la gente de Jesucristo. Deja de mirar lo que está haciendo fulano y mira lo que está haciendo Jesucristo. Amén. En nuestro texto, fulano se fue para su casa a dormir, pero Jesús se fue al huerto a orar. La mayoría, la multitud se fue para su casa. Jesús se fue a pasar tiempo con Dios. Y hay otra cosa interesante que quiero señalarnos aquí. Me parece que ninguno de esos líderes espirituales estaba orando sinceramente. ¿Y qué quiero decir con eso? Ellos estaban listos para matar a Jesucristo. Estaban listos para capturarlo y crucificarlo. Pero Jesús estaba diciendo que Él era el Mesías. Entonces yo me pregunto, ¿nunca se pusieron a pensar que quizás Jesús sí era el verdadero Mesías? ¿Nunca le pidieron a Dios que les mostrara cuál era la verdad? Obviamente, no. Porque si ellos hubieran orado y le hubieran pedido a Dios que les mostrara la verdad, estoy seguro de que muchos más habrían creído. Y ahora
vamos a ver lo importante que fue que Jesús hubiera estado orando y que la presencia, el poder y el toque de Dios estuviera sobre él en estos momentos. Porque Jesús estaba casi, iba a entrar en una prueba. Y vamos a leerlo aquí. Dice la palabra, en versículo 2 hasta 4, dice la palabra, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Jesús estaba haciendo la obra de Dios, estaba enseñando, estaba ministrando en el templo y de repente aparece Satanás con una tentación, con una prueba. Jesús estaba en medio de enseñar, en medio de su mensaje en el templo y de repente llegó la tentación para él. Escúchame bien, por favor. Tú puedes estar bien con Dios. Tú puedes estar haciendo lo correcto en tu vida. Puedes estar sirviendo al Señor. Puedes estar ministrando. Y en el momento que menos te lo esperes, Satanás puede tratar de atacarte por sorpresa. Es así. Satanás viene de sorpresa. Pero déjame decirte algo, la preparación para enfrentar a Satanás no comienza cuando llega la tentación. Cuando llega el momento de la tentación, eso no es el momento de prepararnos para enfrentarle a él. Jesús ya se estaba preparando desde el día anterior. Él había estado orando la noche antes en el monte de los olivos. Prepararnos para resistir la tentación es algo que hacemos día tras día. Es una dedicación diaria a Dios. Ahora, fíjate cómo ellos se dirigieron a Jesús. Cómo ellos lo llamó a él. Le dijeron, Maestro. Parecía que lo estaba honrando a él, ¿verdad? Le dieron un título de respeto. Parecía que estaban reconociendo que él era su maestro, pero era una farsa, era un engaño. La Biblia dice que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, dice la palabra. Satanás se disfraza como ángel de luz. Él aparenta ser algo que realmente no es. Y lamentablemente hay muchos engañadores en el mundo de hoy. Hay muchos farsantes en el púlpito. Hay farsantes dentro de las iglesias. Hay farsantes en las calles. Personas que aparentan amar a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Jesús dijo que estos fariseos y escribas eran hipócritas. Eran como sepulcros blanqueados. Por fuera se veían bonitos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Vamos a leer aquí para terminar esta noche. Leemos versículos 5 hasta 6, que dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ellos estaban diciendo esto para tentar a Jesús. Ahora, ¿cómo es que esto era una tentación para él, para Cristo? ¿Cómo es que era una tentación? Yo creo que era una tentación porque ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Ellos sabían que Jesús hablaba de la misericordia.
Ellos sabían que Jesús no vino para destruir, sino para buscar y salvar lo que se había perdido. En todos los evangelios, ¿a quién conocemos que haya muerto a manos de Jesús? A nadie, ¿verdad? A nadie. Jesús resucitó los muertos. Jesús sanó los enfermos. Y hasta Barrabás, que era un asesino, fue puesto en libertad mientras Jesús tomó su lugar y fue crucificado. Jesús no vino a destruir, Jesús vino a salvar. Y eso incluía salvar la vida de esta mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y por eso, esto era una tentación. Ellos sabían que Jesús no quería que ella muriera. Ellos habían escuchado lo que Jesús había enseñado antes, donde dice en Mateo 5, 38 hasta 39, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, que dice, vuélvele también la otra. Ahora, ¿quién dijo ojo por ojo y diente por diente? Eso estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso es parte de las Escrituras. Pero Jesús enseñó a la gente acerca de la humildad. Jesús enseñó acerca de la misericordia. Y por eso esta era una tentación para él. Porque ellos sabían que Jesús iba a querer mostrar misericordia y compasión hacia esta mujer. Y en nuestra próxima lección bíblica en Juan vamos a ver la manera maravillosa en que Jesús respondió a los fariseos y a los escribas. Y vamos a ver cómo Jesús mostró misericordia a esta mujer. A mí me encanta esta historia aquí que vamos a ver más adelante. Pero me encanta porque ellos, el único que tenía el derecho para juzgarle a esta mujer era Jesucristo. Y él eligió mostrarle a ella misericordia, ¿verdad? En ese momento. Eso es algo bonito, es algo muy bonito. Para mí es bonito porque yo sé lo que Jesús hizo para mí. Aunque yo soy pecador, Jesucristo murió en mi lugar. Y entonces, para mí es bonito en ver cómo Jesús le mostró a ella misericordia y nos muestra a cada uno de nosotros la misma misericordia para nosotros. Dios es grande, ¿verdad? Él es maravilloso. Vamos a orar esta noche para terminar. Vamos a orar.